So I'd like to invite Esteban Castro to take the floor. Thank you very much. Muchas gracias. I will speak in Spanish for reasons that were exposed yesterday by some people. I need just 1 second to get the... Comienzo mi presentación mostrando una foto que siempre gusto de mostrar porque es de algún modo el inicio de mi trabajo con el agua y también expresa una disposición que es la de prefiero no mostrar fotos de niños pobres pidiendo agua, me gusta más mostrar fotos de gente luchando por la justicia y contra la desigualdad en relación a la política y la gestión del agua. Y este es un caso con el que yo comencé a trabajar en México, el tema del agua. Son indígenas luchando contra el robo del agua que la Ciudad de México les impone desde hace décadas y que sigue así. Y por eso titulo a mi presentación La lucha por la democratización de la política y la gestión, en este caso de los servicios de agua y saneamiento. Ese es el plan, pero no va a ser posible cumplirlo enteramente dada la poca cantidad de tiempo que tenemos, pero las slides quedarán allí. Voy a presentar un breve contexto para el debate. Ayer lo hablamos un poco. Creo que es muy importante, se acaba de repetir al inicio de esta mañana, lo que yo llamo la primacía teórica del análisis procesual, o en términos más simples, la necesidad de pensar en los procesos históricos sociales, precisamente para oponernos a los reduccionismos de los que todos somos presos, y ayer apareció ese tema. Por ejemplo, el reduccionismo y el determinismo de corto plazo, el pragmatismo, el repliegue al presente que caracteriza no solo a las políticas públicas, sino también a las ciencias en este momento. Hay muchos procesos, yo voy a mencionar solo 3 que deben enmarcar nuestro debate. Procesos de producción y reproducción de desigualdades cualitativas y cuantitativas. Estas están en el centro del problema. Si nos vamos a proponer hacer algo, lo primero que tenemos que hacer es confrontar los procesos que producen y reproducen desigualdades estructurales. Si no, no vamos a lograr nada. El segundo es el proceso de mercantilización. Es fácil culpar a una empresa multinacional, a veces hay que hacerlo, pero este es un proceso ciego que nadie controla ni determina. Es un proceso histórico-social y lo tenemos que entender y todos somos parte de él. Y el proceso de democratización, que es algo más positivo y esperanzador y también existe. Y esas personas de la foto son parte, a su modo, de ese proceso. Y la necesidad de cuestionar conceptos establecidos que todos usamos, dándonos a veces la ilusión de que todos compartimos su significado, cuando eso es una mentira, no lo compartimos y eso lo debemos poner sobre la mesa. Me voy a referir en particular al tema de la gobernabilidad, que se ha convertido, como muchos otros conceptos, en una moneda de cambio que hoy no puede no estar en los documentos de políticas públicas, pero también en los manuales que publican las multinacionales u otros. Todos hablan de gobernabilidad. ¿Pero qué entendemos por gobernabilidad? Bueno, ese es un tema muy interesante. En un trabajo, o varios trabajos que ya hemos publicado, hemos visto cómo se conceptualiza la gobernabilidad en lo que yo llamo la literatura dominante. La presentan, como ayer se presentó en algunas presentaciones que hubo, como una parcería, como se dice en portugués, como una asociación entre iguales, sobre todo entre el Estado, el mercado y la sociedad civil, que son representados como si tuvieran de esa forma. Ese es un diagrama que van a encontrar en documentos del Banco Mundial, de la Global Water Partnership, del PNUD y de muchos otros. La idea de que todos somos socios en este negocio y tenemos partes
iguales de poder, lo cual es obviamente una gran mentira. Yo a esto lo llamo el modelo idealizado, pero hay que llamarlo también el modelo ideologizado de la gobernabilidad, que hay que confrontar y hay que mostrar que es una mentira. Tenemos que confrontarlo. No nos sirve a nadie. Entre otras cosas, partiendo de ese modelo, se llegan a posiciones de pragmatismo cortoplacista. Yo les quiero preguntar, a ver, ¿quién adivina qué presidente sudamericano dijo eso que está ahí? Que alguien lo repitió ayer aquí. A mí me dolió escucharlo eso del presidente Lula. Y yo me preguntaba, ¿quién le escribió el discurso a Lula? Es una analogía de lo que dijo aquel famoso presidente chino. No importa si los gatos son blancos o pardos, lo que importa es que cacen ratones. Y aquí nos dicen que no importa si los servicios son públicos o privados, lo que importa es que sean eficientes. Eso suena bien y a un cierto nivel de generalidad es aceptable, pero no es aceptable porque esas posiciones de pragmatismo cortoplacista, fundados en esa idea ideologizada de la gobernabilidad, evitan el análisis crítico de la evidencia histórica y empírica. Porque yo pregunto a los ingenieros, que hay muchos aquí, cuando hay un problema, ¿qué hace un ingeniero? En realidad cualquier ser humano. Primero se pregunta si alguien resolvió el problema antes. No inventamos la rueda todos los días. Y la universalización de los servicios de agua y saneamiento es un problema que ya se solucionó. Ya sabemos cómo solucionarlo. Desde el siglo XIX lo sabemos. Entonces, no hay que inventar la rueda. Pero sí lo hacemos y reemplazamos el análisis de la evidencia histórica con esas visiones ideologizadas y despolitizadas del proceso de gobernabilidad, lo cual está inspirando las políticas públicas que incluso se van a implementar para lograr los nuevos objetivos de desarrollo sustentable, es decir, para no lograrlos, porque por ese camino no los vamos a lograr. No voy a tener tiempo de mostrar todo, pero voy a mostrar una definición de gobernabilidad que produjeron unos politólogos noruegos en un libro sobre gobernabilidad ambiental en Europa, que me parece muy pertinente. Ellos dicen, lo central en la gobernabilidad tiene que ver con determinar qué fines y valores, y yo agregué, y qué intereses materiales y de quiénes, deben ser escogidos, y qué medios se emplearán para alcanzar dichos fines y valores. Es decir, la gobernabilidad tiene que ver con el poder, no meramente con la administración y la gestión, que son importantes, pero son solo una parte del problema. La gobernabilidad tiene que ver con decidir para dónde tiene que ir una sociedad y por qué medios vamos a lograr eso. Y el caso del agua nos da ejemplos magníficos. Miren, en el año 2006, y ayer se citó esta situación, porque la persona del Foro Mundial del Agua que habló ayer mencionó el título del Informe Mundial del Agua de la UNESCO de 2006, que dice que el agua es una responsabilidad de todos, Water a Shared Responsibility. Kofi Annan, en la página 1 de ese informe, dijo eso. La crisis del agua es más que nada una crisis de gobernabilidad. Yo me puse contento cuando leí eso, hasta que empecé a leer el informe, porque lo que me di cuenta luego es que lo que dicen en el informe simplemente reproduce la visión ideologizada de la gobernabilidad. Y ahora se los voy a demostrar. Cuando vemos el registro histórico, como dije, no hay que inventar la rueda, hemos tenido lo que yo llamo regímenes de gobernabilidad en el sector del agua, fundados en principios rivales de la ciudadanía y del orden democrático. Porque cuando los servicios de agua y saneamiento como los conocemos hoy comenzaron en los países pioneros, Inglaterra y Francia, empezaron en un marco en que esos servicios eran considerados una mercancía. Eran a cargo de empresas privadas no reguladas
y eran para quien los podía pagar. Así comenzó la historia del agua. El saneamiento llegó después. Hubo que luchar mucho en el siglo XIX. La historia de esas luchas en Inglaterra es fascinante. Yo no las veo en los debates que tenemos ni aquí ni en general sobre cómo solucionar el tema del saneamiento. Pero los debates del siglo XIX nos deben avergonzar a nosotros. Nos deben avergonzar. Porque mucho de lo que hoy proponemos como novedad fue discutido en el siglo XIX. Y llegó a la conclusión excelente de algunas personas. Voy a mostrar rápidamente una cita de un hombre de negocios. Un hombre de negocios de Inglaterra que en un momento llegó a ser el presidente del Partido Conservador de Inglaterra. Era el alcalde de Liverpool. Fíjense lo que él dijo. Un hombre de negocios, presidente del Partido de los Ricos, alcalde de Liverpool, y él dice, con el agua no podemos hacer negocios. No es posible que con el agua se generen tasas de ganancia privada del 30%. Era un hombre de negocios, pero ahí hablaba como alcalde de una ciudad en que la gente moría por el cólera, el tifus y otras cuestiones. Eso llevó a que en Inglaterra se desprivatice y un gobierno conservador del gobierno de los empresarios en la ciudad de Londres creó una empresa pública en 1902 para terminar con la privatización. Eso no arregló el problema de inmediato. Llevó 50 o 60 años más que todos en Inglaterra y Gales tuvieran agua. O sea, que sea público no quiere decir que es democrático del día para la noche. Voy a saltar unas cuantas slides para poder terminar. El desmayo que a mí me causó el informe de la UNESCO y que yo titulo a esto la cooptación de instituciones y expertos. Me animo a decir, aunque amigos de la UNESCO se me han enojado, la UNESCO a veces ha sido cooptada por las multinacionales. Ese informe es un ejemplo. En la página 409, el informe de la UNESCO que dice que el agua es una responsabilidad compartida por todos, dice que tener agua en la casa es una mercancía, que tener cloacas es una mercancía. Y yo me pregunto, ¿es esa la gobernabilidad que nos quieren decir que es buena gobernabilidad? ¿En qué valores se sustenta ese informe? ¿Los valores de quién? ¿Los objetivos de quién? ¿Y los intereses materiales de quién? No son los de la mayoría que no tiene agua y saneamiento. Pueden estar seguros. Para terminar, creo que es muy importante, ya se dijo aquí, lo acaba de decir el profesor Cohen, es una vergüenza lo que hemos hecho con las metas del milenio. Las metas del milenio eran conservadoras y mezquinas comparadas con las metas de la década mundial del agua de los 80, que querían llevar 40 litros de agua a cada ser del planeta para 1990. Las metas del milenio eran reducir a la mitad la población que no tenía para 2015 y no las logramos. Incluso con cifras oficiales, realmente tenemos que 11 países de América Latina no lograron la meta del agua y 19 países no lograron la meta de saneamiento. Datos oficiales, como se dijo ayer, si miramos la calidad del agua que le llega a la gente, tampoco son 11 países, son muchos más los que no lograron la meta. ¿Cómo vamos a hacer entonces con las nuevas metas? Bueno, las proposiciones, y me he saltado muchas de las slides que fundamentan lo que digo ahora, pero lo podemos discutir. Creo que el campo de la gestión de los servicios públicos, incluyendo el agua y el saneamiento, pero no solo, es a la vez escenario y reflejo de las luchas sociales y políticas por la democratización sustantiva de la sociedad. Y eso significa que estamos muy lejos de poder lograr las metas.
porque no estamos fundando nuestras políticas públicas en los principios de la democracia sustantiva, el primero de los cuales es el principio de la igualdad. Nuestras políticas públicas no están fundadas en el principio de la igualdad, están fundadas en el principio de la acumulación privada de ganancia a expensas del bienestar de la mayoría. Si no cambiamos esto y no pasamos a privilegiar el rendimiento social en salud pública, en calidad de vida y no en acumulación privada de ganancia, no vamos a obtener ningún éxito en esos nuevos objetivos de desarrollo sustentable. Obviamente tenía más slides que las que podía mostrar, con mucho gusto podemos discutir más. Gracias.